Muy buenos días, mi nombre es María Camila González. El día de hoy les vengo a hablar sobre los riesgos del cambio climático al cultivo del arroz. Encontramos que el cultivo del arroz es uno de los de mayor importancia a nivel mundial. Es el cereal que más se consume en el mundo después del trigo. Cuando se genera su crecimiento, el volumen de la célula forma raíces, tallo, hoja y finalmente flores y granos, que es clave para la productividad. El manejo efectivo del arroz depende de cómo interactúan los diferentes factores ambientales. El que mayor tiene influencia sobre este es la temperatura, ya que se necesita una cantidad de unidades de calor para reproducir el arroz. El arroz es el cereal más antiguo del mundo, sabemos que el 75% de la población lo consume, que tiene un ciclo de vida entre 120 y 130 días dependiendo de la variedad del arroz y se clasifican de acuerdo con su forma, color, aroma, textura y además de considerar su destino, dependiendo de su destino agroindustrial. Factores ambientales que lo afectan son la humedad relativa, radiación, impacto en el crecimiento y el rendimiento del arroz debido a los diferentes factores. ¿Cuáles son las fases de crecimiento del arroz? Encontramos la fase vegetativa, en que comienza con la germinación y se extiende hasta la diferencia del primodio floral, que va desde los 4 hasta los 65 días. La fase reproductiva inicia con la formación de las flores y finaliza al llenar los granos, desde los 60 a los 75 días. Y por último, la fase de floración, que culmina con las cosechas. Es importante que cuando se hace la fase inicial haya una buena cama de semillas para que crezcan correctamente, hacerle un control de malezas, incorporar los residuos de los cultivos y malezas para su descomposición y hacer una conservación del suelo, nivelación del suelo, siembra de contorno y cobertura del suelo. Aquí encontramos con mayor profundidad cómo van las diferentes fases, la vegetativa con germinación, emergencia y plántula de macollamiento, la reproductiva con alargamiento del tallo, hinchado de la vaina, espigado y floración y la de maduración con el grano lechoso, pastoso y grano maduro. Es importante tener en cuenta que la temperatura que se debe manejar en la germinación y el crecimiento de la plántula van desde los 20 y los 35 grados. No pueden haber temperaturas por debajo de 10 grados porque puede dañar la planta. Igualmente, sí, en las raíces el crecimiento de las raíces es raquítico por debajo de los 16 grados. Los diferentes cambios de temperatura pueden afectar el macollaje en este producto. ¿Cuáles son los principales factores que afectan el cultivo? La temperatura, como le decíamos anteriormente, cuando hay temperaturas críticas o por encima o por debajo puede afectar el cultivo. Igualmente, observamos que cuando está por encima causa estrés térmico sobre la planta. Segundo, encontramos la precipitación. El agua es uno de los principales factores para la etapa de reproducción de cultivo. Cuando hay exceso de agua, se pueden generar malezas, pestes y enfermedades. Bajo condiciones de lluvias críticas, sufre grandes daños el producto cuando ya es crítico, cuando hay un exceso de agua. La humedad relativa es importante ya que influye en la fotosíntesis y en el desarrollo del cultivo. Igualmente vemos que la radiación solar es la cantidad y calidad de luz esenciales para el proceso de la fotosíntesis. Si queremos tener un buen rendimiento de la planta, es necesario que haya una reducción fotosintética. Hay variedades con tolerancias, dependiendo, como les digo, de las diferentes variedades a esta. Igualmente es importante la sombra en las fases vegetativas, que son y la de los 16 días antes del espigazón, porque si no, cuando se produce la espiga, hay falta de carbohidratos en esas. Por último, encontramos que los vientos causan daños físicos en la planta, ya que las vuelca, y por lo tanto es importante tener diferentes estructuras para evitar estos tipos de daños. ¿Cuáles son los riesgos internos en el cultivo del arroz? Encontramos tres riesgos principales. El primero es la variedad en la producción debido a los cambios climáticos. Su causa, pues, es los diferentes patrones meteorológicos. Vemos que entre las consecuencias negativas pueden afectar a la rentabilidad de los agricultores y la disponibilidad del producto del mercado. Estamos hablando de sequías prolongadas o lluvias excesivas. ¿Qué trae positivo? Que lo vamos a encontrar en prácticamente todos, que se hacen obligar de una u otra manera a los agricultores a traer tecnologías o procesos más eficientes para poder reducir el estrés sobre el producto, o bueno, sobre el cultivo en este caso. En el segundo punto encontramos la mayor incidencia en enfermedades y plagas.
Entre las principales están el tizón o la roya. Encontramos que estas pueden acelerar el ciclo de vida que las diferentes condiciones climáticas aceleran el ciclo de la vida de las diferentes plantas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que traen? Aumento del costo para el manejo de la plaga, reducción de la calidad y cantidad de la producción. ¿Cuáles son las consecuencias positivas? Que ayuda a desarrollar diferentes controles biológicos, tecnologías en pesticidas, que sean más efectivos y menos impactantes para el medio ambiente. En el tercer caso encontramos el estrés hídrico. Esta se causa debido a los diferentes patrones de lluvia que hay en el estado meteorológico y que ocasionan en muchos casos inundaciones. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que trae? Que es una reducción significativa en los rendimientos y alteraciones en los ciclos de la siembra. Pero como consecuencia positiva ha traído que los agricultores hagan mayores investigaciones de las conservaciones del agua y el uso de diferentes tecnologías para la extracción y que no haya exceso de agua en el cultivo. ¿Cuáles son las plagas más comunes que encontramos en el arroz? La plaga del suelo, masticadores y barrenderos. Es importante tener en cuenta que cuando se apliquen diferentes pesticidas, que estos son sumamente tóxicos, por eso hay que evitar que se llenen de plagas porque pueden afectar directamente al rendimiento de la producción. Igualmente, los roedores y las aves también perjudican sanos a los arrozales en forma significativa, por lo que se considera como una plaga y deben de ser controlados de mayor forma. ¿Cuáles son los riesgos externos en el cultivo del arroz? Encontramos alteraciones en los ciclos de cultivo. Las temperaturas externas pueden afectar el crecimiento de la cosecha, lo que afecta tanto fechas como producción para los agricultores. Consecuencias negativas, encontramos desajustes en las logísticas de las cosechas, potenciales daños por las heladas o lluvias en estados críticos. ¿Cuáles han sido las consecuencias positivas? La necesidad de adaptación e innovación en diferentes prácticas agrícolas ante esta necesidad. Segundo, impacto en la seguridad alimentaria. El cambio climático amenaza a la productividad global del arroz, un alimento básico para la población mundial. Puede resultar en una menor disponibilidad del producto, lo cual puede generar malnutrición y hambre. Consecuencias negativas vemos directamente en la escasez del producto, aumento en los precios, todo lo que tiene que ver con la dinámica comercial. Consecuencias positivas, incrementación de la cooperación internacional para garantizar una seguridad alimentaria y buscar hacer diferentes investigaciones agrícolas para evitar este duro impacto. Por último, los cambios en la demanda del mercado pueden afectar percepciones tanto de consumidores sobre ciertos alimentos, pueden llegar a alimentos sustitutos cuando haya escasez del producto y eso afecta a los que producen directamente esto o a los que hacen proceso de comercialización como en el arroz. Encontramos cambios repentinos en la demanda que pueden afectar a los productores y esto fomenta la diversificación de incluir arroz orgánicos o con variedades menos comunes que puedan tener una demanda ante una emergencia. Estrategias de mitigación. Encontramos 5 estrategias principales. Investigación y desarrollo. Fomentar la investigación para las variedades de arroz resistentes ante los diferentes cambios climáticos que no sean tan afectados. Manejo eficiente del agua. Implementar tácticas de riego precisas, como el riego de goteo, sistema de recolección, entre otros. En la tercera es que encontramos una agricultura de precisión, sea una agricultura hoy con toda la tecnología que hay, más avanzada, con sensores, condiciones del suelo y del clima, permitiendo una gestión más adaptativa ante todas estas corrientes que pueden afectar directamente o todos estos riesgos. Capacitar y educar no solamente al agricultor, sino a los jornaleros que le ayuden a preservar los cultivos e igualmente a los consumidores. Por último, que son las políticas agrícolas resilientes, es promover y apoyar políticas que integren la sostenibilidad y adaptación ante el cambio climático en el sector agrícola. Finalmente, como conclusión, el cambio climático presenta riesgos significativos para el cultivo del arroz, que demanda una respuesta inmediata y coordinada al implementar estrategias que no solo mitiguen los impactos negativos, sino que también promuevan la resiliencia y la adaptación para que haya una sostenibilidad en la agricultura del arroz, del futuro del arroz. Esto requiere la colaboración de gobiernos, investigadores, empresas y comunidades agrícolas para poder enfrentarnos juntos estos desafíos globales.
encontramos la bibliografía de las cuales fue extraída la información. Muchas gracias.